Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el foro informativo de 80 años de lucha del Politécnico. Nos acompañan aquí en el foro Héctor Mora y Eduardo Ávila. Son los expositores que van a dar su información y su experiencia a lo largo de las luchas en las que han vivido. Entonces vamos a dar inicio con el foro, compañeros. Espero puedan acompañarnos todos los que están por aquí llegando. Entonces damos inicio con el foro, compañeros. Buenos días a todos, compañeras y compañeros. Yo soy, como ya dijeron, Héctor Mora Cebadúa. Soy químico bacteriólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas hace una eternidad, cuando el Poli era pobre y tenía edificios viejos. Venir ahorita aquí al instituto es realmente una sorpresa en cuanto a la calidad de las construcciones, del tamaño ahora de la institución. Durante muchos años fuimos muy castigados por el presupuesto, porque el gobierno durante muchas décadas nos ha considerado o nos consideró enemigos. Creo que esa idea puede actualizarse desgraciadamente, pero bueno, vamos a comentar algunas cosas de la historia del Poli. Perdón, hice un libro sobre la historia del Politécnico, pero lo llamé Historia Política del IPN porque en las historias que yo había visto del instituto siempre se referían a la fundación de las escuelas, a los nombres de los directores generales, a alguna referencia a cambios de planes de estudio, pero no se hablaba, o casi nunca se habla, acerca de los principales protagonistas de la historia del Politécnico, que han sido los estudiantes. Desde que arranca el instituto, la participación de los estudiantes ha sido central, y casi todo lo que tiene el instituto le fue virtualmente o prácticamente arrancado a gobiernos priistas, que incluso solían ver al Politécnico como un enemigo peligroso, como un bicho al que había que tratar de detener. Entonces, por eso dije, vamos a hacer la historia política y tratar de narrar parte de los movimientos estudiantiles. Llegué nada más hasta 1987, porque fue cuando yo estuve participando, y egresé. Entonces pues ya luego no le fui dando seguimiento. Pero bueno, el instituto, como ustedes saben, en el 36 se inicia. Lo que suele no ser tan conocido es que en principio fue nada más reunir un conjunto de escuelas que ya existían, escuelas técnicas de diverso tipo y de diversos niveles. Las reunieron y le pusieron Instituto Politécnico Nacional. No fue tan simple la cosa, porque sí se elaboraron un proyecto educativo, se plantearon una serie de requisitos para la educación. Por ejemplo, se plantearon: la educación tiene que ser gratuita, y para ello tenemos que garantizar que sea gratuita de principio a fin, y necesitamos que vengan a esta escuela técnica del mejor nivel que podamos los hijos de los obreros y los campesinos. Pero como son muy pobres, lo que tenemos que hacer es garantizar condiciones de vida que les permitan estar en la escuela, y entonces crearon el servicio del internado, una serie de becas, en fin, garantizar que los estudiantes estuvieran en el instituto con su manutención garantizada y los recursos suficientes en todos sentidos. En el internado, bueno, había el internado, y además estaban las como casas de estudiantes. Después se llamaron casas de estudiantes, en principio eran como casas hogar, que pagaba el instituto para los estudiantes que no cabían en el internado, y ahí pues les daban, igual que en el internado, los 3 alimentos, incluso un dinero para que tuvieran para moverse, para comprar algún libro, y todos los demás servicios que fueran necesarios en las escuelas. Bueno, así empezó el asunto. Pero ¿por qué empezó de esa manera? El general Lázaro Cárdenas necesitaba para su proyecto de nación una universidad, pero recientemente, unos cuantos años atrás, la Universidad Nacional Autónoma de México había logrado su autonomía y se había convertido, en términos generales, en una especie como de refugio y trinchera de la derecha que estaba en contra de la revolución. Así que en ese momento la
La autonomía fue conseguida por la universidad como una forma de resistencia ante los gobiernos de la revolución, que ya sabemos que no fueron ninguna perita en dulce ni ninguna chulada, pero en el caso del gobierno de Cárdenas, que quería radicalizar el proyecto y jalarlo más hacia la izquierda, pues se requería una institución de educación superior que ayudara con el proceso de industrialización del país, y la universidad pues no estaba dispuesta, o no parecía estar dispuesta, sobre todo la cúpula que la controlaba, a participar en este asunto. Entonces decidieron hacer la Universidad Popular Politécnica, solo que no le pudieron poner universidad porque esto hubiera generado un conflicto muy serio con pues las fuerzas vivas que controlaban y vivían haciendo negocio con la UNAM. Entonces por eso le pusieron Instituto Politécnico Nacional. Consiguieron asesoría y se trajeron incluso profesores de diversas universidades, institutos técnicos de otras partes del mundo. Dio la coincidencia de la guerra civil en España, y Cárdenas y su equipo inteligentemente aprovecharon a excelentes científicos y técnicos que trabajaban en España y que tuvieron que huir por el golpe de Estado dado por Pinochet, y trabajaron aquí en pues, muchas escuelas del Politécnico, en ciencias biológicas, en la ESIME, en ESIA, en fin, y dieron grandes aportes porque pues estaban trabajando en universidades e instituciones pues más avanzadas de lo que teníamos en nuestro país en ese momento, y fueron un gran aporte. Cuando Cárdenas da la sorpresita de que va a hacer una cosa de este tipo, que obviamente no dice que es una universidad, dice: ya tenemos el proyecto de la Universidad Técnica, así dijo en su informe, y ya le vamos a hacer operar ya prontito. O sea, una cosa así como queriéndolo pasar por debajo de la alfombra para que no hubiera alarma. Y luego vi el problema de dónde vamos a sacar las instalaciones. Había un litigio ahí en lo que se conocía como la ex hacienda de Santo Tomás, lo que ahora le llamamos el casco de Santo Tomás, que era el casco de la hacienda, y había un litigio ahí de que si se podía construir o no, que si lo expropiaban, andaban en ese pleito. Y entonces los que ya eran alumnos del instituto, que ya se habían abierto las inscripciones, y que, insisto, muchas escuelas, bueno, casi todas las escuelas ya existían previamente, algunas tenían 50, 60 años de estar funcionando, las aglutinaron en este nuevo proyecto, y entonces se organizaron los estudiantes y tomaron a la brava lo que ahora conocemos como el casco de Santo Tomás. O sea, la primera acción fundacional del instituto, casi, pues después del decreto de Cárdenas, pues es que toman las tierras para que se pueda construir sus escuelas los mismos estudiantes del Politécnico. Esa es una de sus primeras acciones. Las siguientes luchas, una vez ya instalado el instituto, ya trabajando en sus propias instalaciones, pues las primeras luchas fueron porque ustedes saben que después del gobierno de Cárdenas viene el de Ávila Camacho, que está totalmente corrido hacia la derecha en relación al gobierno de Cárdenas, y empieza a desmantelar una buena parte del proyecto de Cárdenas, empieza a tratar de desarticularlo, de desarmarlo, y entonces la preocupación de los politécnicos era: nos van a desaparecer, porque lo único que nos da vida es que existe un decreto presidencial, necesitamos una ley orgánica. Y entonces vino la lucha por la ley orgánica, apenas 6 años después de fundado el instituto, en el 42, si no mal recuerdo, es la primera huelga, y esta huelga es por una ley orgánica, demandándole al Congreso de la Unión que hubiera una ley orgánica. Obviamente el gobierno ya desde entonces, digo obviamente porque ya hemos visto muchas veces esto, pero en aquel entonces no era tan obvio, la respuesta que dio fue bastante agresiva. Lanzaron... En ese entonces utilizaban mucho a los bomberos para esto, utilizaron a los bomberos para reprimir a los estudiantes, para exigirles que se calmaran y no anduvieran exigiendo cosas. La huelga se tuvo finalmente que levantar sin una solución, pero también, como es tradición con los gobiernos priistas, después de desarticular un movimiento, luego se les ocurre que aquel movimiento sí tenía razón, y entonces hacen lo que les estaban demandando, y luego ya entonces se tuvo una primera ley orgánica, y el siguiente conflicto fue pues por el contenido de la ley orgánica, que no parecía tan satisfactorio a una buena parte de la comunidad estudiantil. Al mismo tiempo, mientras esto estaba sucediendo, se fundó una cosa que se llamó FENET. Ahora es simplemente
grupo de delincuentes, pero la FENET fue la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, fue una organización de corte corporativo, que se le llama luego en política. O sea, se reunieron a varias organizaciones y federaciones de estudiantes técnicos desde antes de que existiera el Politécnico, y por ahí andaba. Era una federación de estudiantes técnicos, la mayoría de ellos priistas, de los dirigentes me refiero, pero también había fuerzas del Partido Popular, del Partido Comunista y otras organizaciones. Cuando se funda el Politécnico, en un par de años, por el 38, se hace el primer Congreso Nacional de la FENET, y entonces se convierte en una especie como de sindicato de estudiantes a nivel nacional, que abarca desde casi desde Chetumal hasta Baja California. Todos lados donde hubiera escuela técnica de cualquier tipo, tenían comités ejecutivos estudiantiles que estaban incorporados en esta cosa que se llama la FENET. Y el primer presidente de la FENET fue un tipo egresado de la ESIME que se apellidaba Robles Martínez, y lo menciono porque luego este tipo se convirtió en el cacique del Politécnico durante muchísimos años. Fue dueño prácticamente de la FENET en calidad de patriarca durante 6, 10 años, una cosa así, y luego ya como profesor de la ESIME, primero ganó la delegación de la ESIME, luego el Politécnico, luego la sección 10 del CENTE, luego se apoderó del CENTE, y hasta 1973, con un acto violento, otro priista, Conjitud Barrios, lo sacó del CENTE. De ahí que siempre haya existido en el Politécnico una especie de disputa entre el CENTE, el Sindicato Nacional, y los politécnicos. Decían, es que nos quitaron a golpes, como si nos hubieran quitado a todos. Quitaron una mafia de corruptos que eran los Robles Martinistas, y que luego se las dieron de víctimas. Entonces este señor que salió de la FENET, con su influencia, mantuvo prácticamente desorganizado y callado a los profesores del Politécnico, pues durante toda su historia. Ustedes lo podrán ver. Ahora algunos profesores, muy pocos, apoyan a los estudiantes activamente, algunos un poco calladamente, pero hay una como desorganización, una actividad casi histórica entre los académicos del instituto, en todas las escuelas. Ha habido momentos especiales, como en el 68, en el que sí surgió una cantidad muy grande de profesores que apoyaron el movimiento, pero en general esto no ocurre con frecuencia. Más bien, permiten que se les use por parte de las autoridades para bloquear, difamar y boicotear